Niños y niñas, iniciamos la explicación del tema. Este se relaciona con el diálogo en familia para expresar cómo te sientes en situaciones de conflicto. A continuación, vas a observar y leer la información que necesitas para desarrollar las actividades del día de hoy. Created using Powtoon. La experiencia de aprendizaje tiene dos actividades. La actividad 1 es el desarrollo de la situación 1 de la ficha digital, cómo nos sentimos en situaciones de conflicto. En él se expresa la situación de Brian y su familia. Vas a leer atentamente, luego vas a responder a la pregunta A y a la pregunta B. Recuerda, cuando te menciona responde oralmente, lo vas a realizar de manera oral frente a tu familia. Si te dice marca tu respuesta con una X, vas a escribir la respuesta en tu cuaderno. No olvides leer atentamente los apartados que dicen recuerda. Estos expresan aclaraciones sobre el tema que estamos trabajando, en este caso, sobre los conflictos en situaciones cotidianas. Iniciamos el primer momento del diálogo. Vas a leer la situación número 2 de la ficha digital, cómo nos sentimos en situaciones de conflicto, que ya hemos iniciado su lectura. Vas a reflexionar con tu familia o la persona que te esté acompañando en casa sobre esta situación de conflicto y las recomendaciones que se presentan en este momento. Luego vas a reunirte en familia y van a organizar un diálogo familiar. Para ello vas a tener en cuenta lo siguiente. Seleccionar una situación que les ha provocado tristeza, cólera o miedo y lo deseen compartir. Van a pensar cómo se sintieron y por qué se sintieron así. Luego van a compartir su respuesta sobre cómo se sintieron frente a esta situación de conflicto. Van a compartir la situación procurando que su voz exprese la emoción que sintieron al vivir lo que cuentan. Utilizar expresiones como me sentí triste, cuando, entre otras, para poder empezar su participación. Antes de iniciar el diálogo, además de seleccionar la situación de conflicto y pensar cómo se sintieron, deben tener en cuenta lo siguiente. Pide a un familiar que dirija la actividad. Acuerden el tiempo que tendrá cada participante para su intervención. Ubíquense tratando de que los miembros o integrantes de la familia puedan verse directamente y escucharse. Después de haber organizado esta situación, van a prepararse o ensayar cómo van a expresar sus respuestas. Recuerda, mi querido estudiante, que al momento de expresarte debes tener en cuenta la voz, debe ser clara,
y entendible. Asimismo, acompaña a tu expresión con gestos corporales y faciales para dar esa emotividad y la parte espontánea que tenemos al momento de expresarnos frente al público. Iniciamos el segundo momento de esta técnica oral. Se denomina durante el diálogo. En este momento ustedes van a realizar el diálogo en familia, pero ustedes han desarrollado una planificación anterior y vamos a recordar qué hicieron. Han pedido a un familiar que dirija la actividad. Han acordado los tiempos que tendrá cada participante para su intervención. Asimismo, ya ustedes se encuentran ubicados en un espacio de la casa, sentados frente a frente para que puedan empezar este diálogo. Asimismo, han elegido una situación de conflicto relacionado a la tristeza, cólera o miedo, entre otras emociones que desean compartir. Han pensado cómo se sintieron y por qué se sintieron de esa manera. Asimismo, han ensayado cómo va a ser su presentación oral, teniendo en cuenta algunas palabras que deben utilizar antes de iniciar su presentación. Por ejemplo, me sentí triste cuando. Asimismo, tienen que tener en cuenta la voz que va a permitir la expresión de la emoción que han sentido en ese momento. Asimismo, van a utilizar gestos que van a acompañar su expresión. Recuerden que al momento de participar deben levantar la mano para pedir la palabra, emplear gestos para dar mayor expresividad a lo que cuentan y demostrar atención a quien está compartiendo su experiencia, mirándolo o mirándola o asintiendo al escuchar lo que está contando. Pueden utilizar expresiones como de pronto, en este momento, después de aquello, entre otras, para tomar la palabra. Ahora sí, después de recordar lo que ustedes han planificado, iniciamos el diálogo familiar. Nos encontramos en la última fase de esta técnica oral, después del diálogo. Una vez finalizado el diálogo, pide a tus familiares que expresen libremente cómo se sintieron al participar en el diálogo. ¿Por qué es importante compartir en familia cómo nos sentimos? Ahora que como familia ya saben la importancia de expresar cómo nos sentimos en situaciones de desacuerdo o conflicto, ¿qué acciones pueden poner en práctica para mejorar la comunicación y fortalecer las relaciones familiares? Para responder a estas preguntas, vas a grabar un audio de las acciones y compromisos que dicen tus familiares. Luego vas a compartir este audio con todos nosotros para que lo tengan en cuenta y lo practiquen en familia. Finalmente vas a reflexionar sobre tus aprendizajes y la participación que realizaste en esta actividad. Completa la tabla que se muestra a continuación.